donde veremos el impuesto a las ganancias. En principio, tenemos que clasificarlos. Entonces, los impuestos, como sabemos, son los principales recursos de los estados modernos. Se pueden clasificar en directos e indirectos. Los directos gravan la renta o el patrimonio y los indirectos gravan el consumo. Después otra clasificación es reales y personales, donde los reales gravan cosas y los personales se tiene en cuenta el contribuyente como sujeto de tributación. Luego, por último, tenemos generales y especiales. Los generales gravan las manifestaciones contributivas de una determinada naturaleza, por ejemplo el IVA, que grava el consumo. Y los especiales solo actúan sobre una parte particular de la capacidad contributiva, por ejemplo los impuestos internos. También los tributos se pueden clasificar de la siguiente manera. En impuestos, una obligación de pagar al Estado una suma de dinero sin recibir una contraprestación. Estos ingresos le permiten al Estado brindar servicios de carácter general. Luego tenemos las tasas, que es la obligación de pagar al Estado una suma de dinero por una contraprestación específica recibida. Se asimila al precio de un servicio. Uno de los ejemplos de impuestos nacionales son el impuesto a las ganancias, al valor agregado, impuestos sobre los bienes personales, impuestos internos, impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, impuesto a los combustibles, impuesto a los juegos y sorteos. Los constitucionales de atribución son los siguientes: la legalidad, que quiere decir que no hay impuestos sin ley. El poder legislativo es el titular del poder fiscal. Igualdad, asegura el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones análogas. Generalidad, los tributos se aplican integralmente a distintas categorías de personas o bienes. No confiscatoriedad, los tributos no pueden ser tan elevados que atenten a la propiedad privada de los contribuyentes. Equidad y proporcionalidad, debe existir una relación razonable entre la base imponible y el impuesto. Todos los que más ganan y tienen mayor patrimonio. Y retroactividad, la norma impositiva debe ser anterior a los hechos sobre los cuales se aplica. Por un lado tenemos las leyes, que son emanadas y aprobadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. Los decretos reglamentarios son ampliaciones de conceptos de las leyes. Nunca los modifican. Por un lado tenemos las leyes, que son emanadas y aprobadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. Los decretos reglamentarios son ampliaciones de conceptos de las leyes. Nunca los modifican desde el Poder Ejecutivo. Resoluciones generales es la normativa que con el mismo sentido y espíritu de la ley perfeccionará en su aplicación la idea de la ley desde la óptica de la FIP. Características que tienen en este caso el impuesto a las ganancias. Es un impuesto directo, grava una manifestación directa de capacidad contributiva, personal, tiene en cuenta las circunstancias propias de cada contribuyente y es progresivo y proporcional. Para determinar el impuesto de las personas físicas se aplica una tabla progresiva y en las personas jurídicas es una tasa fija. El objeto del impuesto son todos los ingresos obtenidos por los contribuyentes, tanto personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. La fuente hace mención al origen de las ganancias, que puede ser argentina o extranjera. ¿Qué tipo de ganancias podemos encontrar? Las alcanzadas pueden ser gravadas, exentas o no computables. Y luego tenemos las no. Dentro del tipo de ganancia tenemos
la teoría de la fuente, que se encuentra en el artículo 2, apartado primero de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y se aplica a las personas físicas y sucesiones indivisas. La renta debe cumplir conjuntamente con 3 requisitos. 1. Periodicidad. Es la repetición de la renta en el tiempo, como consecuencia del desarrollo de una actividad. Permanencia de la fuente. Implica que la fuente generadora no desaparezca con la obtención de la renta. Habilitación. Es la preparación de los elementos productivos para obtener la renta. Luego tenemos la teoría del balance, que se encuentra en el artículo 12 en el apartado segundo. Se aplica a las personas jurídicas, resultando ser ganancia todo enriquecimiento, beneficio o renta, cumpliendo o no los requisitos de la teoría de la fuente. Existe un sujeto pasivo del tributo, es quien obtiene la ganancia. Un sujeto pasivo de la obligación tributaria es el que está obligado a presentar la declaración jurada. Algunos ejemplos pueden ser la sociedad conyugal, menores de edad, sucesión indivisa, personas físicas o empresas. Quebrantos en el impuesto a las ganancias y las exenciones. El quebranto impositivo es una ganancia negativa, es decir, el ingreso menos a lo que se puede deducir. Se permite compensar un quebranto impositivo con ganancias futuras hasta en 5 años. Renta exenta es aquella renta que, debiendo tributar el impuesto, el legislador determinó que no debe pagar impuestos. ¿Qué tipo de exenciones hay? Tenemos las subjetivas, que son las rentas obtenidas por cooperativas, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones, entidades mutualistas, asociaciones deportivas, el Estado Nacional, las provincias y municipios. Y las objetivas, intereses de créditos laborales, indemnización por antigüedad, valor locativo de la casa habitación ocupada por sus propietarios. Deducciones en el impuesto a las ganancias. Deducciones especiales están relacionados directamente con la fuente productora de ganancias. Las deducciones no admitidas son deducciones que la ley no permite su cómputo para obtener la ganancia neta, por ejemplo, la remuneración del cónyuge. Deducciones generales no se atribuyen a ningún tipo de ganancia, sino que se aplica al conjunto de las ganancias de cada categoría. Por ejemplo, gastos de sepelio, donaciones, intereses de deuda, intereses de deuda, obra social, servicio doméstico, alquileres. Deducciones personales son aplicables exclusivamente a las personas físicas y sucesiones indivisas, por ejemplo, la ganancia no disponible, carga de familia y la deducción especial. Por ahora, en la clase número 1, muchas gracias.